Hola, buen día, noches, tardes. Mi nombre es Ian, yo soy del Bachillerato 1 y ahora les voy a platicar un poco sobre la danza. Anteriormente les platiqué sobre la música y también sobre el arte. Ahora toca el momento de hablarles sobre la danza. Hoy exploraremos cómo la danza ha sido mucho más que entretenimiento. Ha sido un ritual, han sido resistencias, comunicación y aparte, parte crucial en fiestas. Desde las danzas triviales hasta el ballet, el flamenco al hip hop. Cada movimiento habla de una cultura, de una época, y cada una tiene su identidad. Prepárate para descubrir cómo el cuerpo, cuando se mueve, también tiene historias. Las primeras danzas no eran espectáculos, sino para sobrevivir. En las tribus prehistóricas, bailar era parte de los rituales de caza, fertilidad o conexión. La danza era sagrada, se creía que a través del movimiento se podía involucrar lluvia, curar enfermedades o comunicarse con los dioses. Un ejemplo es en Egipto, que existían danzas rituales que acompañaban funerales. En la India, esto es un nombre muy raro, la verdad, se llama Bharatanatyam. Bueno, esa palabra toda rara ya era una forma refinada de danza, con un significado un poco más espiritual desde hace más de 200.000 años. Desde el principio de la danza, esto fue un lenguaje sin palabras, ya que se expresaba temor, alegría o simplemente una historia contada durante los siglos. En la antigua Grecia, la danza se integraba al teatro, en celebraciones religiosas o en distintas cosas. Habían danzas para honrar a los dioses, para el dios del vino, la locura y la fertilidad. Se valoraba la armonía entre cuerpo y cuerpo y alma y cuerpo. Es un trabalenguas tal vez, pero tiene gran sentido, en ese tiempo. Se volvió parte del entretenimiento público, a veces incluso era decadente, lo que llevó a que la iglesia más tarde se lo apropiara. Durante la Edad Media la iglesia reprimió muchas formas de danza, considerándolas poco bien vistas. El pueblo no dejó de moverse, las plazas y festividades surgieron con mucho más danzas, como la carola o la danza macabra, que reflejaban la relación con la muerte. En el Renacimiento la danza se volvió a florecer en cortes europeas y aparte se formalizaron pasos, surgieron coreografías complejas y esto era un símbolo de estatus. Aquí nace una semilla del ballet. Es un tipo de ballet el cual se llama cortesano, que eran movimientos elegantes y totalmente a la medida. Con la llegada del nacimiento del ballet por el siglo XV-XVI, bajo el reinado de Luis XIV, el ballet se convierte en un arte oficial. El rey Sol incluso bailó él mismo, usando el arte como símbolo de poder. Se fundan academias y se crea un vocabulario técnico. El ballet clásico se modifica en posiciones, giros y saltos. La danza se convierte en una disciplina total, rígida y sublime. Por allá de los siglos XIX, el ballet romántico lleva al escenario emociones intensas, como en Grilles o El lago de los cisnes. El cuerpo ya no era algo que se moviera sin sentido, ahora ya tenía una poesía visual, algún significado en específico. Mientras que en Europa nacía el ballet, en el resto del mundo se desarrollaban danzas profundamente ligadas a la identidad cultural. Por ejemplo, en África las danzas eran más triviales y aún así tenían una esencia en la comodidad. No hay divisiones entre bailarín y espectador, porque en estos todos participan. En Japón, por ejemplo, la danza kabuki expresan historias con movimientos simbólicos.
en España, el flamenco nació como un grito al alma, con un pequeño toque de dolor y orgullo. En América Latina, danzas como cueca o el jarabe tapatío reflejaban el mestizaje, la resistencia y las celebraciones de naciones indígenas o entre otras, que eran más como comunicar lo que ellos sentían. Cada región y cada pueblo tenía una danza que tenía su propia voz, hecha al cuerpo y la medida. En el siglo XX, muchos coreógrafos rompen las reglas del ballet. Nace una danza moderna. El estilo libre es un tipo de baile de improvisación que incorpora emociones intensas. Se busca una expresión más auténtica y conectada con la realidad interior. Luego, con la danza contemporánea, es un desafío total. Puede incluir silencios, caídas, gestos cotidianos que tal vez ya no eran comunes como lo era antes. Mientras tanto, en las calles nace el breakdance, el curling o el hip hop. Estas danzas urbanas no nacen en teatros, sino en la resistencia de barrios marginados. La danza se vuelve una identidad de un lenguaje político y cultura viva. Como conclusión, les puedo decir que los rituales sagrados llegan sin coreografías, con un lenguaje más arcaico y sin significado total. Muchos piensan que la danza es solo un tipo de movimiento para entretenerse, pero la danza siempre ha sido forma poderosa de una expresión. Esto nos conecta con nuestras raíces y con lo que nuestros cuerpos tratan de decir lo que sienten. Claro, no todos sabemos movernos igual, pero aún así todos sabemos expresarnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasos del tiempo, y si te gustó este episodio, por favor, nunca dejes de moverte y pensar en que bailar es una buena opción. Mi nombre es Ian y esto fue Cuerpos en Movimiento. Hasta la próxima.